Bueno, amigos, y le doy la bienvenida en este primer segmento al doctor Jorge Almodóvar Capielo. Él es tanatólogo clínico. Doctor Almodóvar, ¿cómo está? Encantado de estar nuevamente en el programa y sobre todo tocar estos temas tan importantes. Y nosotros agradecidos por su presencia. En efecto, doctor, el tema de hoy, amigos, es un tema que yo creo que de una u otra forma alguna vez hemos pensado, porque nos hemos visto en situaciones donde tal vez nos es difícil cómo manejar el duelo e incluso preparar, que ya en adultos es complicado, pero en niños pues todavía más. Y muchas personas tienen tantas preguntas, doctor, relacionadas a eso, cómo manejarlo. Y sobre todo cuando son tipos de duelo que yo diría que no queremos ni pensarlo, ¿verdad? Pero son la muerte de un padre, una madre, cuando el niño es pequeño, la niña es pequeña. ¿Cómo hacer para manejar esto? Así que de eso básicamente vamos a estar conversando en el programa de hoy. Y no sé, debemos comenzar definiendo un duelo en niños. ¿Cómo? Dígame usted por dónde comenzar. En términos generales, la definición del duelo son todo lo que tiene que ver con las situaciones emocionales por las cuales atraviesa una persona ante la pérdida de un ser querido. En el caso de los niños, pues va a variar según la edad, experiencias previas que haya tenido con relación a la muerte, y es bien distinto el proceso de duelo como lo vive un adulto a como lo vive un niño. Qué difícil eso. Yo comenzaría, lo escuché y lo primero que me vino a la mente es, ¿desde qué edad nosotros tenemos realmente conciencia de la muerte como algo definitivo? Porque cuando somos niños, cosa que yo lo favorezco en algunos casos, pues, bueno, el nene tiene sus pececitos y el pececito se murió, pero tiene la mascota, o tiene el gatito, o tiene el perrito, se muere. Esas quizás son las primeras experiencias, tal vez, hablando de mascotas. Pero entonces, no, se fue al cielo de los perritos, se fue al cielo de los... ¿Cómo manejar eso? Es interesantísima la pregunta, doctor, porque precisamente si nos dejaran experimentar las primeras experiencias de pérdida cuando somos niños, de adultos tendríamos mejores herramientas emocionales, pero la verdad es que se muere la mascota o decimos que se perdió, que se fue, o que se fue al cielo de los perros. Se perdió es otra clásicos. Y la verdad es que lo dividimos en niños. Por ejemplo, de 0 a 5 años, una idea bien abstracta de lo que es la muerte. No entiende lo que es el concepto de la muerte como un proceso irreversible. Luego tenemos de 5 a 7 años ya comienzan a entender un poco más lo que es el concepto de la muerte, y más se focaliza en el tema de lo que es justo, por qué murió mi abuelito, por qué murió mi amigo. Ya entonces en la etapa de 12 años, en la adolescencia, ya es que el concepto es más claro como lo vivimos los adultos. Bueno, eso que nos está diciendo nos pone todavía a pensar más cuando estamos hablando de la pérdida, por ejemplo, de un familiar cercano, padre, madre o algún hermano, y estamos hablando de un niño de 6 años, un niño de 7 años. Si el concepto de muerte como algo definitivo comienza de 10, 12 años, pues cómo manejar eso y cómo encarar, digamos, al niño, cómo se puede encarar el niño a una realidad tan contundente como esa, ¿no? Por eso es importante separar el concepto de muerte y el concepto de duelo. Todos atraviesan de una manera u otra por el proceso de duelo, pero ven la muerte de modo distinto. Y prácticamente el tema principal tiene que ver con si es o no reversible el tema de la muerte. Entonces, frases que suelen recurrir los adultos con un niño de abuelito se durmió o se fue con papá Dios, pues yo no quiero que se vaya, yo no quiero que esté dormido, o lo ve y dice, levántate. Eso por un lado. Por otro, es que el duelo es distinto, el proceso emocional por el cual atraviesa, si es la pérdida de un hermano o si es la pérdida de un cuidador como el padre o la madre, va a ser distinto. Pero la realidad es que en niños pequeños básicamente lo que más se afecta es el sentido de protección, seguridad y afecto, que son las necesidades básicas que tiene un niño en esa edad. Y si la persona ha significado de alguna manera eso para un niño pequeño antes de edad escolar,
pues va a sufrir un duelo porque siente carencia de esas necesidades. O sea, estamos hablando más allá de la desaparición física, correcto, concreto, lo que esa persona representaba para el niño. Y eso sí que puede ser desde pequeñito, desde edades más tempranas. Desde pequeño. Vemos, yo recuerdo de pequeño que al bebé le ponían un pañito o una pieza de ropa que oliera a la madre para que el niño se sintiera que la seguridad de mamá. Pues por ahí es que va la cosa en esa edad. Pero sí, no quisiera dejar lo que le decía al principio. Si nos hubieran dejado ir al velorio de abuelo o nos hubieran dicho el perrito murió, y nos hubieran dejado llorar, pues ahora de adulto podríamos enfrentarlo mejor. Pero lo cierto es que vivimos en una sociedad donde queremos enajenarnos del dolor y no llevamos al niño al velorio para que no llore, para que no sufra. Bueno, si te haces un golpe físico, lo lógico es que llores. Claro. Si tienes un golpe emocional, lo lógico es que tengas un dolor emocional. Sí, eso es una pregunta constante, frecuente, quiero decir, en situaciones como esta. ¿En qué momento llevar al niño realmente a un velorio? El niño debe participar en el acto del entierro, incluso, doctor, antes, porque a veces ese abuelito o abuelita está hospitalizado, ya se sabe que es irreversible y que probablemente pues, va a morir. Entonces, esta decisión de la familia de decir, bueno, que vea a su abuelito por última vez, incluso que el abuelito pueda ver a su nieto o su nieta por última vez, pero entonces están todas este conflicto alrededor de no queremos que lo vea así de tan deteriorado, no queremos que lo vea en la funeraria y en todos estos actos porque siempre son escenarios a veces difíciles, porque entonces también hay adultos que a veces se descompensan, claro. Vemos escenas de llanto. Entonces, es como una protección que se le quiere dar a este niño o a esta niña, pero quizás en el fondo no lo estamos protegiendo realmente. No lo estamos protegiendo definitivamente. Y la respuesta inmediata es que sí. Que debe llevarse. Que debe llevarse. Pero claro, ahí entra la tanatología clínica. Debe llevarse, pero ese cuidador, ese padre, esa madre, debe saber y debe conocer el concepto, cómo ese niño según su edad ve la muerte, para que lo pueda llevar de una manera correcta, sabiendo qué es lo que se va a encontrar y que abuelito no tener miedo de decir murió. Y morir significa, mira una flor, por ejemplo, se va secando y muere, ya no puedo volver a vivir. Hay muchas maneras de explicarle la muerte, pero utilizar los nombres correctos. Murió, no va a regresar más. A veces muchas personas echan mano del factor de la fe, y se fue al cielo. Pero sí, la respuesta es sí, llevarlo, pero orientado según su edad y el concepto que tiene sobre la muerte. Sí, me quedé pensando en algo que comentó antes, hablando del ejemplo de el abuelito se fue al cielo. Bueno, pero si se fue, podría regresar. Esa es la pregunta. Habría que entonces explicarle lo que es el cielo desde la fe, por eso es desde la fe de la persona. Pero, exacto, en cualquiera de estos casos se perdió. Pero si se perdió, se puede buscar y va a regresar el perrito, por ejemplo. Es decir, que en esos casos, pues. Según su edad, habría que explicarle: se fue, no va a regresar. No está dormido, parece dormido, pero no está dormido. Murió. Por ejemplo, algo que yo utilizo mucho cuando me toca trabajar este tipo de casos es explicarles cómo nos vamos enfermando y se van deteriorando los órganos internos, se les muestran imágenes y cómo la persona va decayendo hasta que finalmente muere, como lo hace una planta, y verlo como algo natural en el proceso de la vida, que es la muerte. Usted mencionó hace ratito la aprensión que tenemos generalmente a nivel social al dolor. En general, pues no queremos que nada nos produzca tanto dolor, y mucho menos a un hijo, a una hija, a un niño. Produce realmente mucho impacto emocional ver que un niño o una niña tengan que escuchar que ese ser querido, que lo cuidaba, lo protegía, lo amaba, no va a regresar. Así que quizás se da como toda una protección del dolor hacia el niño, pero también es protección del adulto a no sentir el dolor de producir dolor en su nene. Así que es complejo. Es complejo porque, insisto, tiene que ver con la edad del niño.
porque si murió papá o mamá y se le va a explicar la muerte y lo que va a encontrar y logran explicarle bien la muerte, pues habría que explicarle quién va a asumir el rol de cuidador protector a ese niño. Tití o abuelo o tal persona, ahora ya en adelante es el que te va a cuidar a próximo, porque ese es el concepto que tienen de muerte, cómo se afecta su protección, su seguridad, la necesidad de afecto. Si son más grandes lo van entendiendo mucho mejor. Pero la experiencia que yo tengo, por ejemplo, yo dirijo un grupo de apoyo para manejo de pérdida, es que la primera pérdida con que nos encontramos, el adulto no tiene esas herramientas emocionales, porque no la vivió, le buscaron una mascota que se parecía. Exacto, esa es otra. Se perdió el perrito, pero mira, tiene otro. Entonces es el sentido de es reemplazable, es irreversible. Este es un tema muy complicado, tiene mucho que ver con los juegos electrónicos, por ejemplo. Hace unos años salió una noticia en México de un niño que se quitó la vida. Correcto. Y le dejó las instrucciones a su madre de cómo devolverlo a la vida con mayor poder, porque había necesidades en el terrible. Es terrible. Entonces dejamos cuidando a los niños con ese tipo de juegos electrónicos o tirillas cómicas que tienen una información distorsionada de lo que es la muerte y el duelo. Sí, al final sigue siendo protección siempre al dolor, no darse la oportunidad de experimentarlo, porque es que realmente es difícil. Usted mencionaba, me parece que es clave, y ese es uno de los, creo que, herramientas que vamos a sacar de esta entrevista. Además, esa explicación detallada para la edad, que entonces hay que aprender a cómo explicarlo. Usted dio un ejemplo de una flor, a lo mejor hay otros ejemplos y otras opciones, pero también el poder entender, me parece que fue muy claro que se da como dos pérdidas. La física de la persona, el abuelo, el papá, la mamá, etcétera, pero también la función que esa persona, el rol que tenía. Y eso yo creo que es clave, porque no podemos devolver a la persona fallecida físicamente, pero sí podemos tratar de garantizarle al niño, por lo menos explicarle que no queda desprotegido. Lo pensé, doctor, como en los casos de los divorcios. Correcto. Que uno papá y mamá al lado, decirle, mira, nos divorciamos, pero tú no pierdes a tu papá, no pierdes a tu mamá. Que sería, en este caso sería una pérdida física. Que al fin del día es igual, esta tanatología, pérdida sustitutiva, muerte por divorcio, es una pérdida. Es lo mismo. Pero sí tiene que ver con ambas cosas. En su experiencia, ¿qué otras formas se dan para explicar al niño el proceso, a la niña el proceso, no el proceso, el acto de la muerte? Otra vez, según la edad, igual también lo que explicaba, a través de imágenes, cómo se va deteriorando lo que es una persona saludable, la diferencia entre lo que es una enfermedad y lo que es una enfermedad terminal que te puede llevar a la muerte. Encontré un caso en particular que le hablaban, abuelito, o tu hermano está enfermo, se va a morir, porque es que cuando me dijeron que abuelito estaba enfermo, se murió. Entonces se les olvidó explicarle cómo los órganos internos ya no puedes respirar, el corazón deja de latir, el corazón lleva sangre por el cuerpo, y cuando eso ya no funciona, pues la persona deja de vivir, muere. Es una manera de explicarlo. A través hay una serie de técnicas de dibujo donde se le va explicando también al niño el proceso, lo que es el nacimiento, los dibujos del bebé, cuando nace, crece, desarrolla y envejece. Claro, el problema con esto es que desarrolla el otro problema de que las personas crecen con la idea de que para morir tienes que envejecer, y la verdad es que para morir no tienes ni que envejecer. Solo estar vivo. Solo estar vivo. Solo estar vivo, eso es cierto. La preparación, doctor, ¿qué piensa usted? Por ejemplo, si ya vemos que hay un familiar que posiblemente no tiene retorno, la condición de salud, y va a fallecer, los médicos le han dicho que va a fallecer, ¿de qué manera ir preparando? Puede ser en la misma línea de lo que acaba de decir, preparando a este niño o esta niña a que ese proceso se está dando. La idea es no enajenar al niño de esas experiencias y saber que va a ocurrir lo mismo que nos ocurre a nosotros. Va a sufrir, va a llorar. Yo tampoco tengo por qué cohibirme de llorar porque el niño está presente. Es que vean el dolor y el sufrimiento como algo natural. Y hay la teoría de Bowlby de los apegos, como los apegos nos llevan a eso.
Pero el querer enajenar al niño de la experiencia de una enfermedad terminal de un familiar o del cementerio o de la funeraria, le hacemos más daño que bien. Acabo de decir algo que me hizo pensar que a veces se lleva este mensaje de no vayas a llorar frente al niño o a la niña porque te tiene que ver fuerte. Okay. Si te ve débil, pues entonces va a sentir que no tiene una figura en que apoyarse. Y a lo mejor eso no es tan, digamos, costo efectivo. Es decir, que si ve a su papá o a su mamá llorando, ojo, por supuesto eso no significa que esté descontrolado, que no pueda estar tirado en una cama, hundido en una depresión. Eso definitivamente no creo que vaya a ayudar al niño, pero que pueda ser expresión de afecto, yo creo que eso no debería ser. Por supuesto, ¿sabes? El dolor que representa y las emociones que representan la ausencia de un ser querido no es... Bueno, podría llegar a ser algo patológico y que requiera ayuda psicológica o psiquiátrica, pero en términos generales es algo normal. Entonces, en ese sentido, no tengo que cohibirme de llorar frente al niño o pensar que le estoy causando dolor. Fíjate que con un dolor físico lo entendemos bien. Me pincho el dedo con la puerta del carro, lo lógico es que grite y me duele. Claro. Y no me puedes decir, que no grites porque hay un niño. No, grito porque me pinché el dedo con la puerta del carro. Claro. Es lo mismo, es el mismo sentido. Lo único que con un dolor emocional. Me pregunto si eso también aplica a lo que vemos en adultos pensando en hombres y mujeres, las diferencias de hombres y mujeres, que cuanto más a lo mejor se le reprime al varón, la expresión de un duelo, así sea desde niño, bueno, por el mero hecho de ser varón. Y al padre, igualmente el padre, pues llorar frente al niño tampoco le sería muy fácil. Y tradicionalmente el hombre no suele buscar ayuda ni manifiesta esas emociones porque le han dicho de pequeño que no puede llorar. Así que esto puede ser otra situación en la que se le dice que no llores. No llores, se murió tu mascota, no llores. No llores. Mañana te compro otro. Yo tuve la experiencia de mi padre falleció hace 2 años y lo velamos en la funeraria donde yo tengo el grupo de apoyo. Bueno. Y comencé a llorar cuando vi el féretro. Claro. Y uno de los empleados me dice, doctor, usted no puede llorar porque usted es el tanatólogo que dirige el grupo de apoyo. Y yo dije, seré todo lo tanatólogo que tú quieres, pero soy el cuerpo de mi papá. Así que déjame tranquilo expresar mis emociones. A lo mejor fue lo contrario, el efecto, ¿no? Claro. Que logró que otras personas vieran hasta el tanatólogo. Es que aceptar las vulnerabilidades y manifestarlas no debe ser un problema. Y es como no practicar lo que se dice. Claro. Eso se llama coherencia, no se llama debilidad, se llama coherencia. Doctor Almodóvar, como siempre, un gusto haber tenido esta conversación con usted. Siempre son además muy ilustrativas, porque este es un tema que yo pienso que es muy difícil para manejarlo en general. Y mucho más cuando estamos hablando de niños. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros y lo tendremos nuevamente en el programa. Con mucho gusto. A ustedes también.